Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a aprender acerca de Salmos, capítulo 5. Y recuerda que es una invitación y un compromiso de parte tuya el que tú abras tu Biblia y leas este capítulo completo. Que no se quede nada más en lo que yo te digo, sino que tú vayas y abras tu Biblia y leas. Cuando veas algo que llama tu atención, cuando veas un versículo que llama tu atención, cuando veas una palabra que llama tu atención, pues subráyala. Escribe por qué te llamó la atención. Si hay algo que Dios te está hablando, escríbelo. Por eso es la idea de llevar un devocional. El devocional lo puedes llevar a lo mejor en un cuaderno, donde si ese versículo llamó tu atención, si esa palabra llamó tu atención, pídele al Espíritu Santo que sea Él el que hable a tu vida en lo personal. Esto es importante que lo hagas porque entonces vas a empezar a hacer la palabra viva y la palabra la vas a empezar a hacer tuya. Vas a empezar a entender que no fue algo que alguien escribió hace miles de años para un momento en especial de la vida o de la historia, sino que es Dios hablando a tu vida en lo personal de lo que estás pasando ahorita o de lo que ya pasaste o de lo que vas a pasar. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que se interesa por nosotros. Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde nos hace sentir que no somos tan importantes, que lo que hacemos no es tan importante, que si tú te volteas y estás viendo tu vida, entonces es algo que a veces pareciera egocentrista, que a veces pareciera, no sé, algo como que solo piensas en ti. Y a veces hemos satanizado esta parte, porque si bien es cierto que muchas veces el ego y que muchas veces el orgullo ha llenado los corazones de las personas y entonces todo se trata y todo el mundo gira alrededor de esa persona. Pero quiero que poder enfocar el día de hoy el amor de Dios para ti y para mí, en lo personal, en especial. Porque muchas veces nosotros acabamos entendiendo que Cristo murió por los pecados del mundo. Y es cierto. Pero ¿sabes qué? Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Cuando hacemos esta salvación en lo personal, cuando lo hacemos entendiendo que Dios estaba al principio de la creación, pensando en ti y en mí, en lo personal, en que íbamos a vivir en este momento de la historia, en este año 2025, que íbamos a llegar al 5 de septiembre de 2025. Entonces empezamos a ver en la correcta proporción, en cómo Dios es un Dios personal. Y no tiene nada que ver con el ego, y no tiene nada que ver con el orgullo. Tiene que ver en entender nuestra creación. El día de ayer hablábamos de eso, de cómo tenemos que entender quiénes somos. Te digo, no porque seamos egocentristas, ni porque el mundo gira a nuestro alrededor, por supuesto que no, pero entendiendo el lugar que nosotros tenemos en Cristo. Si nosotros entendemos ese lugar que tenemos en Cristo, sin ego y sin orgullo, vamos a poder entender la justa dimensión de por qué somos importantes en este mundo, porque lo que hacemos es importante, aunque el mundo nos quiera hacer entender o nos quiera demeritar o quiera hacerte ver que no es tan importante. Estás cuidando a tus hijos, es todo lo que estás haciendo cuando hay un montón de mujeres empoderadas que salen y trabajan y que ganan un montón de dinero y que están facturando y que en vez de estar llorando en su casa, te hacen entender que no es tan importante que te quedes en casa cuidando hijos. Cuando tú empiezas a entender el lugar que Dios te dio, entonces empiezas a escuchar la voz correcta, la voz que Dios te está mandando que hagas cierta labor en especial, a pesar de que alrededor puedas escuchar personas o escuchar el mundo que te dice que no es tan importante. Cuando empiezas entonces a dimensionar y entender el lugar que tú tienes delante de Dios, no importa la labor que estés haciendo,
a pesar de que esa labor pareciera pequeña. Y solamente lo de los hijos te lo dije como una idea, ¿sabes? Pero cada una de nosotras estamos en un punto, con una misión, con una labor, y que no te haga el mundo o las personas alrededor pensar o dudar de que lo que estás haciendo no es importante. Por eso es que necesitamos entender el lugar que tenemos en Dios. Por eso es que necesitamos empezar a leer la Biblia y la palabra con esta convicción de que lo que Dios te está diciendo es verdad y te lo está diciendo específicamente para ti. Le está hablando para ti en lo personal. Así que el día de hoy lee tu palabra y lee este versículo con este entendimiento, con el entendimiento de que es esta palabra para ti, que fue escrita para ti, que es Dios hablando. Y mira lo que dice el salmista aquí en el versículo 3. Dice, Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Qué maravilloso empezar tu día pidiéndole a Dios que escuche tu voz. Qué maravilloso empezar tu día despertando y que lo primero que venga a tu mente sea Dios. Muchas de nosotras, o no sé si solamente es algo que me pasa a mí, pero muchas de nosotras de repente te despiertas en la madrugada, te despiertas en la mañana y a veces ya no necesitas despertador porque ya te despertaste y te despiertas a lo mejor con temor, con angustia, pensando que algo malo va a pasar o con la preocupación de lo que quedó ayer, con la preocupación de las cosas que no se han podido resolver. ¿Qué preocupación tienes hoy? ¿Cuál fue tu primer pensamiento en la mañana? ¿Te despertaste con el despertador? ¿Despertaste antes de tiempo? ¿Despertaste en la madrugada? ¿Tuviste un mal sueño? ¿Cómo fue que despertaste el día de hoy? Qué maravilloso despertar. Y si tienes esos pensamientos, recordar inmediatamente que Dios está ahí contigo. Y empezar a escuchar la voz de Dios. A pedirle a Dios, como este salmista, que escuche tu voz en la mañana, a la hora que despiertas, por la razón que sea que despiertes. Que cada mañana, en vez de permitir que ese temor, esa angustia te dominen, puedas tú levantar un clamor a Dios y levantar una petición a Dios. Y entender que una relación con Dios es una relación de dos vías. Siempre una relación personal va a ser de dos vías. Puede ser que yo quiera ser tu amiga y que me acerque a ti tratando de iniciar una conversación, tratando de iniciar una plática, pero si yo no tengo respuesta de ti, si tú no tienes esa disposición de escuchar lo que yo te digo y después de compartir conmigo y de cosas así, pues va a ser muy difícil poder tener una amistad o una relación, ¿estás de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tienes una relación en donde hay una interacción? Donde yo hablo y tú escuchas, pero donde yo también escucho cuando tú hablas. Y a veces no podemos tener una relación con Dios porque todo se trata acerca de hablar nosotras, de poner todo un pliego petitorio de las cosas que necesitamos, que queremos, que creemos que son necesarias para nuestra vida. Pero aquí fíjate lo que dice el salmista. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y no se queda ahí, porque muchas veces tú y yo nos quedamos en eso. Nos quedamos en solamente llevar a Dios nuestras peticiones y se quedan ahí. Y ponemos el radio y ponemos una música y ponemos, puede ser que pongas una alabanza, una prédica, lo que quieras, pero nos quedamos en eso. Pero fíjate lo que dice aquí el salmista. Y quedo a la espera. Es difícil porque a veces no sabemos cómo orar, pero la oración es pedir y después quedar a la espera de esa respuesta. El otro día estábamos platicando con mi hijo y le decía, tú pregúntale a Dios, pregúntale y Él te va a hacer entender y va a hacer que llegue a ti la respuesta de Él. Así que cuando nosotros oremos, oremos con este entendimiento de que voy a orar, pero me voy a quedar a la espera de que Dios me conteste. Y no te preocupes porque Él te va a hacer entender
cómo es eh, cómo es que Él te está contestando esa pregunta. Ahora, voy al versículo 8 y solamente me voy a quedar en la primera parte, porque decíamos que cuando tú oras, tú vas a esperar la respuesta. A veces cuando tú oras, estás haciendo una pregunta y a veces creemos que Dios no te contesta, pero Dios siempre te va a contestar y te va a contestar de la manera que tú lo puedas entender. Pero tú tienes que estar dispuesta a escuchar esa respuesta, porque muchas veces nosotras preguntamos, pero con la duda. O ya preguntamos sabiendo que Dios no te va a contestar. Ya tú dispusiste en tu corazón, en tu mente, que pues preguntas, pero que Dios no te contesta. Pero mira lo que dice aquí el versículo 8. Y solamente te digo, me voy a quedar con la primera parte. Guíame por el camino correcto, oh Señor. Si tú le pides a Dios que Él sea el que tome control de tu vida, el que tome control de esa oración. A veces nosotros todavía nos cuesta trabajo poder rendirle a Dios todo y poder rendirle a Dios tu día y poderle rendir a Dios tus planes, poderle rendir a Dios tu familia, tu matrimonio, tu noviazgo, no sé en la situación en la que estés. Pero cuando tú rindes tu vida, cuando tú pides ese apoyo de oración, pero te quedas a la espera, puedes saber que el Señor va a guiarte por el camino correcto, como lo dice aquí el versículo 8. Es hermoso saber en las manos en las que estamos. Es maravilloso conocer el carácter de Dios, conocer quién es Dios. Por eso fue tan importante para mí este devocional que estuvimos haciendo en julio, porque cada día estuvimos conociendo una característica de Dios, cada día estuvimos aprendiendo quién es Él. Por eso es digno de confianza, por eso podemos confiar en Él. Si acaso tú te lo perdiste, no te preocupes, todavía tengo el PDF ahí que te lo puedo mandar. Tiene un pequeño costo de recuperación, pero es una cosita de nada, comparado con lo maravilloso que es conocer a ese Dios vivo, ese Dios al cual es confiado, ese Dios con el cual tú puedes rendirle tu vida y sin importar lo que pase. Él es digno de confianza, sin importar lo que pase, sin importar que pareciera a veces el camino incierto o inseguro, muy entre comillas. Puedes confiar en Dios. Y mira con qué cierra este versículo y con qué quiero cerrar esta enseñanza el día de hoy. El versículo 12 dice, pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Tú y yo somos justas y hemos sido justificadas delante de Dios a causa de lo que Jesús hizo en la cruz. A causa de tu fe en Jesús, nosotras somos justificadas. A veces hacemos cosas que no son justas, sí. Seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos malentendiendo, seguimos, sí. Pero somos justas no por nuestras obras. Somos justas por la obra que Jesús hizo en la cruz y por lo que nosotros creímos en esa obra, porque tú abrazas ese sacrificio de Jesús y entiendes que el sacrificio de Jesús fue para ti, fue por ti, que Él subió a esa cruz por la humanidad, sí, pero pensando en ti, en lo personal. Por eso es tan importante entender tu identidad, por eso es tan importante entender quién eres, conocerte, conocer la obra que Dios hizo en ti, conocer tus características, el cómo fuiste creada, conocer a Dios, conocer sus características, conocer al creador de todo. Por eso es importante para que tú entonces puedas abrazar esta promesa que te dice que Dios te bendice, porque eres justa no por lo que haces, eres justa por aquel que hizo y porque tú has creído en él. Y te rodea el Señor con el escudo de su amor. Salimos y estamos y vivimos en un mundo lleno de inseguridades, lleno de tragedias, lleno de cosas que todos los días estamos escuchando, tragedias y cosas que pasan a nuestro alrededor. Y a veces pareciera que cada vez llega más cerca de nosotros. Pero ¿sabes qué? Puedes salir este día segura, confiada de que Dios te bendice y que te
que te rodea con ese escudo, que te rodea con ese escudo. Si el día de hoy pudieras meditar, como te digo, el meditar no es algo místico. El meditar es simplemente poder cerrar los ojos y te invito a este momento a que cierres tus ojos y que puedas verte como Dios te bendice y que puedas verte rodeada de ese escudo de su amor y que puedas enfrentar este día y que puedas salir este día sabiendo que Dios te bendice, que la bendición de Dios está en ti y que estás rodeada por un escudo. Y ese es el escudo de su amor. Si esta palabra fue de bendición para ti, comparte. Puedes unirte al chat de devocional de WhatsApp buscando la liga en la cajita de información. Esto es Susie's Creations, crear para crecer en tu tiempo con Dios.